tardes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio Trátame Bien, su almuerzo educativo como cada sábado a través de Sol 106.5, la más interactiva. Para mí es un honor llegar a todos ustedes a través de esta emisora matriz, nuestra casa, hace 13 años. Jennifer Peguero aquí con ustedes. Hoy la magistrada Ana Andrea no se encuentra con nosotros porque está cumpliendo compromisos de trabajo, pero la próxima semana se estará reintegrando. Recordarles nuestras diferentes frecuencias para conectar con nosotros, la 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio, Sol FM, tanto en YouTube como en las diferentes redes sociales de Instagram y X. Y también recuerden que pueden interactuar con nosotros enviándonos sus comentarios, enviándonos sus DM como hacen con sus recomendaciones. Los teléfonos 809-540-1065 y 1-809-200-1065. Dicho esto, yo estoy sumamente feliz porque hoy tenemos un panel muy, pero muy interesante. Noviembre es el mes de la familia y hoy tenemos un plato fuerte para cerrar precisamente este mes. Es un panel que está integrado por mujeres que tienen una vocación de servicio, mujeres que están en la comunicación, llevando un mensaje positivo, llevando un mensaje para cambiar las familias, para cambiar los modelos de familia que hemos venido viendo tradicionalmente, pero sobre todo enfocándonos en esas cositas que tenemos que ajustar, porque no hay familias perfectas, pero sí hay conductas que se pueden aprender. Y también aquí está a mi lado, que me va a acompañar como co-host, Melissa Domínguez. Un aplauso para ella. Gracias. Para mí es todo un placer estar aquí en este espacio y del lado de mujeres, como bien dijiste, que se han pues preparado para este tema tan importante y que definitivamente en nuestra sociedad ha permeado hoy en día todos los estratos sociales, que es la violencia intrafamiliar, la violencia familiar y la importancia también de una crianza consciente. O sea que para mí es un placer estar aquí el día de hoy, escuchándolas, aprendiéndolas y llevándole un contenido de calidad a todos los oyentes. Así es, el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy, crianza consciente, prevención de la violencia desde casa. Nos acompaña en este panel una colaboradora de este espacio desde hace muchos años, la doctora Rafaela Burgos, psicóloga. Nos acompaña también Yadira Pimentel, directora de Madre SOS, es comunicadora y directora de Madre SOS. Y Eileen Glass, conocida como Lynn, directora de Madres Reales RD. Para nosotros es un placer, de verdad, contar con mujeres tan valiosas como ustedes para llevar este importante mensaje, que es lo que queremos dejar a las familias en el día de hoy. Chicas, ¿cómo se sienten? Privilegiada de poder acompañarles y de estar con Lynn y de estar con ustedes también en este tema de tanta importancia, de entender que no tenemos que hacer sentir mal a un niño para que se porte bien, a propósito del nombre de Trátame Bien. Entonces, para mí un privilegio poder compartir con ustedes hoy. Bueno, yo honrada, de verdad, por estar en este panel de mujeres tan valiosas, con las cuales comparto misión, propósito de seguir educando con respeto, con temas positivos para la sociedad y poder pues subir una generación que se críe sin miedo, sin amenazas, sin castigos, sobre todo físicos, y que podamos entonces crear un mundo más empático donde todos nos podamos entender mejor y tratarnos mejor. Gracias, querida doctora. Bueno, muy contenta con este espacio dedicado a insistir, ¿verdad?, en la necesidad de cambiar prácticas, actitudes, métodos que definitivamente hacen daño y no educan. Entonces, me encanta que podamos coincidir y discutir estos temas porque entiendo que hay que seguir haciéndolo. Sí, y sobre todo, las elegí a ustedes como invitadas, puedo presumir de eso, porque yo entiendo que tenemos que mostrar también la otra cara de las redes sociales. Muchas veces solo satanizamos las redes sociales, pero si replicamos lo positivo de mujeres como ustedes que están llevando un mensaje realmente eficiente, un mensaje que edifica a las familias, que edifica a la sociedad. Lamentablemente dicen que la carreta vacía es la que hace más bulla, ¿no? Pero precisamente por eso
tenemos que utilizar plataformas como Así esta de es. RCC y otros medios para replicar entonces el mensaje positivo. Dicho esto, Melissa. Sí, queremos comenzar con la doctora Rafaela Burgos. Cuéntenos un poco y denos una perspectiva sobre qué es la violencia familiar para todas las personas que nos escuchen. Bueno, la violencia tiene muchas caras y algunas son menos visibles que otras. Y yo creo que cuando hablamos de violencia física, por ejemplo, la gente lo entiende muy claramente, lo vive, lo identifica con mucha precisión, porque los golpes se ven, los golpes físicos se ven. El problema más grande está en la otra parte, en la que no se ve tanto, porque los golpes son emocionales, son invisibles, son a la autoestima, a la seguridad, a la competencia social, a los recursos que esa persona necesita para enfrentar la vida y desarrollarse. Claro. A esos recursos básicamente está atacando, está lesionando esas prácticas violentas. Entonces, podemos hablar de violencia en términos de situaciones cotidianas, ignorar a un niño, no prestarle atención a lo que necesita, eso es violencia. Sí. Hacer la ley, como negligencia. Del hielo. O sea, la violencia, exacto, la violencia por omisión. Podemos tener conductas violentas por acción o por omisión, dejando de hacer lo que hay que hacer, cuidar, proteger, dar afecto, estar disponibles emocionalmente. Todo eso contribuye a generar un clima donde el niño se compromete su desarrollo, sin que le tengamos que tocar con las manos, sin que tengamos que agredirlos físicamente. Entonces tenemos que tener cuidado para ayudar a los padres y a las madres a identificar esas otras formas de violencia que son más difíciles de identificar, incluso de diagnosticar si llegara a una intervención. Así es, gracias doctora. Yadira, Lynn, ustedes que trabajan con el tema de las conferencias, las charlas, la educación, ¿cómo ustedes han visto, cómo se refleja en las familias estos factores que ha indicado la doctora con el tema de los niños? Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar y escuchar a adolescentes y también, obviamente, como madres. Sí, justamente mientras la doctora Rafaela hacía su exposición, me vino a la mente un momento que viví en uno de los talleres que hicimos con adolescentes y estábamos con el tema de la relación con mamá y papá. Y esta joven decía, con lágrimas en los ojos, que su mamá no la golpeaba físicamente, pero no la violentaba físicamente, pero cuando tenían algún desacuerdo, duraba 3 días sin hablarle. Entonces, eso a ella le dolía muchísimo más que un golpe. Claro. Porque entonces se quedaba con esa impotencia, con ese, ¿pero qué hago? O sea, ¿cómo logro reconectar con mi mamá para aprender lo que sea que tenga que aprender de esto que pasó? Entonces, es muy bueno que dejemos claro que no solamente los golpes físicos son violencia. 3 días sin hablarle a tu hijo, ignorando a tu hijo, es violencia también. Claro que sí. Y que afectan muchísimo a nivel emocional. O sea, ese retiro de amor incondicional que debe tener un padre. Y también yo creo que nosotros, porque hablo como hija, todavía no soy mamá, pero duele. O sea, duele que me tengan que corregir o que yo le diga a mami, mira, porque también la corrección entiendo que debe ser mutua hoy en día, porque nuestros padres crecen con patrones que tal vez no funcionan hoy en día y lo vemos desde una perspectiva, pues para ayudarlos a ellos a mejorar, que tal vez se puede hacer de otra manera y de una forma también correcta, porque no es una única manera. Hay varias maneras que podemos utilizar para llegar al objetivo, claro está, haciéndolo de forma correcta y consciente. Entonces, y qué bueno que haces ese enfoque, Melissa, porque precisamente nuestros padres o las generaciones anteriores no contaban con las herramientas que tenemos nosotros en el día de hoy. Claro. Y mira, eso que están hablando, al final del día afecta mucho la conducta relacional que nosotros vamos a tener como adultos. Sí. Ese trato de la ley de hielo, eso va a afectar mucho. El apego, que ahora cuando se habla de apego, las personas inmediatamente lo relacionan con dependencia, pero el apego es ese vínculo
que un bebé o que un niño va a desarrollar con ese cuidador primario, que va entonces a repercutir cómo va a ser ese vínculo relacional que va a tener con el resto de las personas a lo largo de su vida. Claro. Entonces, una madre que les retire el habla, por ejemplo, entonces está propiciando un apego evitativo que cuando ese niño se convierte en adulto, ese va a ser el trato que va a tener con sus amistades, con su pareja, con sus propios hijos, de tenemos un problema, yo prefiero evitar. Yo prefiero retirarme, yo prefiero darte un trato, ofrecerte un trato de indiferencia, que es un tipo de violencia, como decía la doctora, es un tipo de violencia de, para mí, tú no eres lo suficientemente importante para yo tener esa resolución de conflicto contigo. Y eso va a afectar de manera muy íntima esa relación que va a tener esa persona, que lo va a tener entonces después que tratar en terapia, que dice, pero ¿por qué será que yo no sé cómo discutir o Confrontar. debatir con mi esposo? Entonces hay uno que viene de un apego seguro que dice, vamos a enfrentar esta situación, y hay otro que viene de un apego evitativo que dice, no, yo te voy a dejar de hablar una semana para que tú entiendas que conmigo no te tienes que meter. Y luego vengo de allá para acá, pasan 3, 4 días como que nada pasó. Y la otra persona se queda, Entonces, ¿Qué pasó? sucede? Y también con un punto que decía la doctora, que me gusta siempre ponerlo sobre la mesa, porque vivimos en una sociedad donde la palabra violencia sí son golpes, sí son, ¿verdad?, ese trato físico violento. Sin embargo, y es lo que más yo veo en la conferencia con los padres, cuando trato incluso a veces con familias, con hijos, que la violencia para ellos es solamente cuando son adultos. Dígase, cuando tú le preguntas, para ustedes, y yo abro mis conferencias a veces con esa pregunta, ¿para ustedes qué es violencia? ¿Qué es un trato violento entre dos personas? Ah, bueno, claro, los golpes, un empujón, una palabra fea, un trato agresivo. Ah, perfecto. Entonces, eso, bajo tu definición, eso es violencia, ¿verdad? O sea, tú me definiste violencia a mí. Ok. Entonces, cuando estamos criando a los niños y le damos un chancletazo, una pela, una nalgada, ¿eso es violencia o no? Y todos hacen como un silencio. Dicen, Crin, crin. depende. Y dicen, no, espera, porque Me eso es está corrigiendo. disciplina. Y yo, no, Depende. pero bajo tu definición, porque fuiste tú que me definiste violencia a mí, Claro. tú me dijiste que era un trato violento. Entonces, ahí comenzamos a ver que las personas no ven a los niños como seres humanos, Wow. lo ven como muñequitos de trapo. Y lamentablemente eso es algo que está tan en el inconsciente del dominicano, del latino, de, si es con otro adulto sí es violencia, pero si es con un niño es disciplina. Sí. Y ahí yo creo que tenemos que cambiar mucho el paradigma. El niño es un ser humano que merece respeto igual que todo ser humano, pero para mí muchísimo más, porque es un niño que no tiene mecanismo de defensa, que no puede enfrentarse a un adulto, que está aprendiendo, que está en una etapa de desarrollo muy tierna y que necesita, sobre todo, el trato amable de sus padres. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que comenzar a cambiar mucho el paradigma del trato violento. claro, Sí. tú Yo quisiera introducir un elemento extra para complicarlo más. Doctora, mire esa cámara, No por favor. solamente estamos hablando de violencia que puede darse en cualquier relación y está mal. Estamos hablando de un tipo de violencia que califica como abuso. Completamente. Sí. ¿Por qué? Y cuando tú hablabas de la introducción, es una introducción también que yo hago con los padres. Y una pregunta es, ¿qué es abuso? Y claro que la gente tiene claro, bueno, si hay un grande. Yo salgo por ahí, usted sale por ahí, ve 2 personas peleando, hay uno grande y uno chiquito. ¡Qué abusador! Hay una persona joven y uno que es más anciano. ¡Qué abusador! Pero estamos hablando de diferencia de poder. Claro. Estamos hablando de desequilibrio de poder. Entonces pregunto, ¿las pelas son abusos? Depende. Depende. No, porque eso es para que sea mejor persona. Pero vamos a ver, nos pusimos de acuerdo en que si había uno más fuerte y otro más débil, era abuso. Sí. Nos pusimos de acuerdo en que si el débil no se puede defender, es abuso. Sí. Sí. ¿Y quién da la pela? Chan, chararán, chan. Chan, Sí. chan. Los padres. Y los padres son más fuertes, más grandes, tienen poder, tienen autoridad. ¿El niño se puede defender? No. Entonces sí, necesitamos introducir el término abuso que no nos gusta, porque la violencia es la plataforma, pero hay modalidades, hay matices, hay condiciones que hacen que la violencia sea más grave.
justo cuando la persona que está recibiendo el daño no se puede defender Ujú. y el que está haciendo el daño está a cargo, se supone que tiene que cuidar, que tiene que proteger. Fíjense ustedes qué elementos que vienen a poner un escenario muchísimo más complejo, sobre todo en las consecuencias, Claro. en los efectos que esto tiene en el desarrollo. Claro. Sí, que está demostrado científicamente Sí. que la violencia no solo afecta física y emocionalmente, sino a nivel funcional del cerebro del niño. O sea, las Así pruebas es. están ahí. Y hablábamos de que nuestros padres no tuvieron las herramientas, no tenían ese conocimiento. Es como decirle a un carpintero, mira, para tú hacer un hoyo en esa pared ya no puedes usar el martillo ni el clavo. Ok, ¿qué uso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Entonces ahí viene la confusión de que la crianza positiva y consciente es dejar al niño que haga lo que quiera, es decir todo sí, y no. Y Lynn y yo y muchas otras personas tratando de meterle esto en la cabeza a la gente, a veces uno encuentra mucha barrera y como te vas a las estadísticas, se habla de que un 64% en un estudio que se realizó aquí en Dominicana, dicen que están de acuerdo con el castigo como parte de la educación de un niño. Sin embargo, ese mismo estudio, que es el estudio de Enogar, que hizo en conjunto Exacto. con UNICEF en el 2019, habla que a menor educación en el hogar, mucho más arraigado está el tema de violencia. Y justamente en una tesis que hice para una maestría, hice como un plan piloto para llevarle información de valor a los padres de comunidades vulnerables. Y justamente cuando hablábamos de el tema de, mira, la neurociencia habla de que un niño de 2 años todavía no tiene el cerebro desarrollado, que es inmaduro emocionalmente, que cuando tú le das una indicación, obviamente no tiene las herramientas y el desarrollo cognitivo para entenderlas como la entendería un adulto. Y cuando esas madres escuchan esa información, automáticamente dicen, oh, wow, entonces no soy yo la que está mal. No soy yo la que cuando le dice algo y él no entiende, no fue que yo lo hice mal. Entonces ahí viene la pregunta, ¿pero por qué cuando le doy la pela, él sí obedece? Y yo, claro, te va a obedecer porque tú eres su figura de amor. Y no importa lo que nosotros le hagamos a nuestros hijos en esa etapa de infancia, ellos la van a entender como amor y van a venir de allá para acá a buscar esa conexión contigo y hacer lo que tú le dijiste que hiciera. Y a veces no es porque entendió, no entendió, es porque quiere volver a reconectar contigo de alguna manera. Y porque tiene miedo. Y porque tiene miedo, obviamente. Exacto. Entonces es como yo le digo a los padres, si tú le das una nalgada a un niño, un chancletazo, para que aprenda a leer y escribir, ¿va a aprender a leer y escribir? No. ¿Qué se necesita? Mucha paciencia, mucha práctica, que ese aprendizaje se encadene con que hoy tú le enseñaste, mañana también, pasado también. Y no porque hoy tú le enseñaste la A, va a aprender la A. Es que eso es un cúmulo de días donde tú Hábitos. te bajaste Repetición, ahí a claro. enseñar. Lo mismo pasa con la educación emocional, porque un día tú te bajes a su nivel, le hables bonito, le digas, mi corazón, hay que apagar la televisión, porque estamos hablando de límites y de educación. Hay que apagar la televisión. El niño puede que no lo entienda, tú sabes que por su bien. Hay que apagar la televisión, vamos a apagarla, nos tenemos que acostar. Y lidiamos con esa rabieta, con un trato más positivo, vamos a respirar, yo te acompaño. Ese día no fue el día que ese niño aprendió de educación emocional. Claro. Es todos los días, con intención, con paciencia y con práctica. Y ahí es que está el verdadero aprendizaje. Así es. Excelentes reflexiones antes de irnos a la pausa. Al regreso vamos a estar hablando de cómo los padres somos los espejos de nuestros hijos, porque todo muy bonito lo que ustedes han explicado, pero precisamente dejo un simple ejemplo para irnos a la pausa. No debemos comer con el celular en la mano. Ah, pero mamá se sienta y no suelta ese celular. Nos vamos a la pausa, regresamos. Esto es Trátame Bien.